Panamá, 12 de enero de 2026. Hoy vamos a meternos en la maquinaria del Estado a través de sus actos oficiales. Es como ver el plano de un motor complejo, pero mientras está en marcha. Analizaremos cómo se planifica una fiesta nacional que, paraliza al país, pero no del todo. Después vamos a descender al poder de los municipios, que regulan desde la propiedad de la tierra hasta la solemnidad de la memoria. Y luego veremos cómo Panamá se posiciona en el escenario internacional y al mismo tiempo cómo uno de sus poderes intenta arreglar sus propios engranajes internos. Empecemos con algo que parece simple, pero que es una operación logística gigantesca: el carnaval. Hay un decreto ejecutivo, el número 3, que ordena el cierre de todas las oficinas públicas, nacionales y municipales, el lunes 16 y el miércoles 18 de febrero. Un puente festivo en toda regla. Suena a vacaciones para todos. Sí, pero fíjate en la justificación que da el propio decreto. No dice para que la gente descanse. Lo enmarca como una representación cultural, una actividad recreativa y turística. Y aquí está la clave: un factor importante para la economía y la promoción del turismo. Ah, claro. O sea, no es un regalo, es una inversión. El Estado está calculando que el beneficio económico de la fiesta supera el costo de cerrar sus oficinas. Es una política económica disfrazada de feriado. Exactamente. Claro, pero este descanso no es gratuito para los funcionarios. Y aquí es donde la cosa se complica, ¿no? El artículo 2 dice que tienen que compensar esas horas. Deben trabajar una hora extra durante 15 días específicos entre enero y febrero. Me imagino la escena en una oficina, la gente mirando el reloj a las 4 de la tarde y pensando, todavía me queda la hora carnaval. Totalmente. Y esto revela una tensión fundamental en la administración pública. Por un lado, el Estado quiere proyectarse como promotor de la cultura y el turismo, de la alegría nacional. Pero por otro, opera con una mentalidad de horas hombre que no puede permitirse perder. Claro, un balance. Es un intento de tener lo mejor de ambos mundos, el impulso económico del carnaval sin sacrificar la productividad del sector público. En la práctica, genera una situación curiosa: un feriado que se paga a plazos. Un feriado a medias, entonces. Y hablando de a medias, la paralización del país es bastante selectiva. El artículo 3 presenta una lista larguísima de excepciones. Y no son solo las obvias como hospitales o la policía. Menciona explícitamente al Instituto de Acueductos y Alcantarillados, al Metro de Panamá, a la Autoridad de Aeronáutica Civil. A Migración, a la Autoridad de Aduanas. La lista sigue. Esa lista es, en esencia, la definición que hace el Estado de sí mismo en su versión más irreductible. Es el gobierno diciendo: podemos apagar las luces de las oficinas, pero no podemos cortar el agua, detener los aviones, cerrar las fronteras, ni frenar el comercio exterior. Entiendo. La lista define la columna vertebral del país, aquello que debe seguir funcionando para que la fiesta misma sea posible. El carnaval puede ser la cara visible de Panamá por unos días, pero esta infraestructura es su sistema circulatorio, y ese no puede detenerse. Y hay otra consecuencia que podría pasar desapercibida, un detalle para los que lidian con la burocracia. El artículo 6 suspende los términos en los procedimientos administrativos. O sea, si un ciudadano tenía un plazo para entregar un documento que vencía justo ese lunes, ese decreto le acaba de salvar. Exactamente. Le da un respiro. Y esto demuestra cómo una decisión macro, como un feriado nacional, tiene que contemplar las microrealidades de miles de procesos legales y administrativos. Claro que están en curso. Obliga a recalibrar el sistema para que nadie pierda un derecho por una fiesta. Muestra que cada pieza de esta maquinaria estatal está conectada con las demás. Es fascinante ver cómo el gobierno central gestiona un evento así, tan masivo, con reglas para todo el país. Pero el verdadero poder del Estado a menudo se siente en las decisiones más pequeñas, las más cercanas. Y eso nos lleva al nivel municipal, donde las prioridades pueden ser radicalmente distintas. En el distrito de Los Pozos, en Herrera, el Consejo Municipal aprueba en la misma sesión adjudicarle lotes de terreno a la gente que ya vive en ellos y al mismo tiempo su presupuesto para 2026. Y es en ese presupuesto donde uno ve la realidad cruda de la administración. Olvídate de los grandes números nacionales. Aquí se detalla un salario de 1.300 balboas para la tesorera municipal. ¿1.300? 750 para un asistente, 1.450 para un arquitecto.
Estas cifras son un cable a tierra. Totalmente. Es que ese salario de 1.450 balboas para un arquitecto nos dice mucho sobre la capacidad de ese municipio para atraer y retener talento. No es solo un número en un documento, es una declaración sobre las capacidades y limitaciones reales de ese gobierno local. Precisamente. Y de esa gestión tan tangible de la tierra y el dinero, los municipios también se ocupan de algo mucho más abstracto, la memoria. Y el ejemplo de La Chorrera es potentísimo. Un decreto de la alcaldía conmemora el Día de la Soberanía Nacional en honor a los mártires del 9 de enero de 1964. Espera un momento porque esto no es solo un acto simbólico de izar la bandera, ¿verdad? Para nada. El decreto impone una ley seca total. Prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el distrito por 24 horas. Y es increíblemente específico. El artículo 2 detalla que deben cerrar bodegas, licorerías, bares, pero también supermercados y minisupers. O sea, le está diciendo a una gran cadena de supermercados que no puede vender una cerveza. A nadie. Eso es un nivel de intervención en el comercio que me parece asombroso. Y no solo eso, prohíbe el uso de equipos de sonido y la realización de fiestas. Y establece multas de hasta 1,000 balboas. ¡Wow! Lo que estamos viendo aquí es un debate filosófico disfrazado de decreto municipal. ¿Qué vale más, la libertad de comercio y de reunión o el respeto colectivo a la memoria histórica? La alcaldía de La Chorrera ya eligió por sus ciudadanos. Entonces, un poder local está dispuesto a detener una parte considerable de la actividad económica y social de su distrito, por 24 horas, para imponer un estado de solemnidad. Es una demostración de poder muy clara. Vaya que sí. Es una manifestación de que los valores cívicos pueden, en ciertas circunstancias, tener prioridad sobre los intereses económicos. Mientras el Estado a nivel nacional justifica el carnaval por su impacto económico, a nivel local se frena la economía en nombre de la historia. Son dos lógicas distintas operando en paralelo. Exacto. De esa decisión tan local, volvemos a la escala nacional, pero ahora mirando hacia afuera. Vemos un decreto, el número 325, que parece pura rutina administrativa. Se nombra al viceministro Carlos A. Hoyos como ministro de Relaciones Exteriores de encargado, mientras el titular, Javier Eduardo Martínez Hacha, está de viaje oficial. Puede parecer un simple papeleo, pero es el mecanismo que garantiza la continuidad del Estado. Asegura que nunca haya un vacío de poder en un ministerio tan sensible. La cadena de mando es ininterrumpida. El aceite que mantiene la maquinaria funcionando. Justo. Sin que nadie note las ausencias. La política exterior no se toma vacaciones. Y vaya que no se las toma, porque mientras se asegura esa operatividad interna, el mismo ministerio está moviendo fichas importantes. Una resolución ejecutiva, la 166, le otorga reconocimiento como organismo internacional en Panamá a la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI. Y el verdadero tesoro está en los considerandos de esa resolución. Explican que todo esto se ampara en un decreto de gabinete de 1970. De 1970. Sí, y no es casualidad que la base legal sea de esa época. En los años 70, Panamá buscaba activamente posicionarse en el escenario global como un territorio neutral, un centro para organismos internacionales, una especie de Ginebra para las Américas. O sea, esta decisión de hoy es el fruto de una estrategia que se plantó hace más de 50 años. Exactamente. Es una herramienta diplomática con más de medio siglo de vigencia que sigue dando resultados. La resolución detalla que la ACI es una organización enorme, fundada en 1895, presente en más de 100 países. Entiendo. El hecho de que hayan decidido establecer su oficina regional en Panamá no es un accidente. Es el resultado de una política de Estado de largo aliento. Y este reconocimiento les da beneficios, supongo. Claro, les otorga privilegios e inmunidades como personería jurídica para contratar, para adquirir bienes. Es una alfombra roja legal que Panamá despliega para consolidarse como un hub regional. Mientras un poder del Estado, el Ejecutivo, se abre al mundo, otro, el judicial, está mirando hacia adentro, a sus propios problemas. El acuerdo número 900 de la Corte Suprema de Justicia crea 2 centros de custodia de expedientes vigentes. A primera vista, no suena muy emocionante. Podría no sonar emocionante, pero es fundamental. La propia justificación del acuerdo es una admisión muy franca de sus problemas. Dice que lo hacen por la necesidad de fortalecer y mejorar la administración de justicia, y que estudios previos mostraron la urgencia de reorganizar sus procedimientos para atender mejor a los usuarios. Están diciendo en lenguaje oficial: somos lentos y desorganizados.
Y vamos a intentar arreglarlo. Básicamente. Pero, a ver, crear más burocracia con estos nuevos centros de custodia, ¿no corre el riesgo de complicar más las cosas en lugar de agilizarlas? ¿No podría ser una de esas soluciones que terminan generando su propio problema? Es un riesgo real, sin duda. La implementación será clave. Pero pensemos en el cuello de botella actual. Un abogado necesita una copia de un expediente para una audiencia y el juzgado tarda semanas en encontrarlo. Porque está en una pila en un depósito improvisado. Exacto. Para un ciudadano, eso significa que su caso de pensión, su disputa de tierras, su proceso penal se retrasa indefinidamente. Estos centros buscan industrializar ese proceso. Quieren separar la función intelectual del juez de la función logística del manejo de papeles. Es la fontanería del sistema de justicia. Ajá. La fontanería. Me gusta esa analogía. No es glamurosa, pero si las tuberías están atascadas, toda la casa se vuelve inhabitable. Entonces, para un ciudadano de a pie, ¿esto podría significar que su caso en teoría se mueva más rápido? Potencialmente sí. La justicia no es solo el veredicto del juez, es también la velocidad y la fiabilidad con la que se mueve el papeleo que lo sustenta. La creación de estos centros es un reconocimiento de que la eficiencia operativa no es un extra, sino una condición indispensable para que la justicia sea, pues, efectiva. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el panorama completo de este día, es como si hubiéramos visto varias capas de la misma máquina estatal funcionando a la vez. En la superficie está el motor ruidoso del carnaval, que impulsa la economía pero exige compensaciones. Más abajo, en los municipios, hay engranajes más pequeños pero con un poder inmenso para definir la vida diaria. ¿Y la memoria colectiva? Y la memoria colectiva. Luego está la cara exterior de la máquina, la diplomacia, que sigue una estrategia de décadas. Y finalmente, en lo más profundo, vemos a los propios mecánicos intentando reparar una de las partes más oxidadas del sistema. Exacto. Es una ventana a la complejidad de gobernar, que es, en esencia, un perpetuo acto de equilibrio. El equilibrio entre la celebración cultural y la operación de los servicios esenciales. Sí. El equilibrio entre la conmemoración solemne y la actividad comercial. Y el equilibrio entre la proyección global, atrayendo al mundo, y la necesaria, a menudo dolorosa, reforma interna para poner la casa en orden. Cada uno de estos documentos es el resultado visible de una negociación invisible. Entre intereses y prioridades distintas. Es la maquinaria del Estado en plena acción, desde lo festivo hasta lo forense, todo ocurriendo al mismo tiempo. Precisamente. Y esto nos deja con una reflexión. Si un solo día de gacetas oficiales, que por definición son los actos públicos y formales del gobierno, revela esta red tan densa de decisiones, compensaciones y equilibrios, ¿qué presiones, qué negociaciones y qué equilibrios operan en las decisiones de alto nivel que, por su naturaleza, nunca llegan a publicarse?